Hoy, hoy seguimos reflexionando sobre este tema de la hora de renacer. La hora del renacer. ¿Cuál es la hora del renacer? Bueno, en todo momento la hora del renacer ya está tocando a tu puerta. ¿Sí? En los textos sagrados habla de nacer de nuevo. ¿Renacer? ¿Qué es renacer? Es nacer de nuevo. Y en los textos sagrados hay incluso una anécdota, una historia ahí sobre un hombre al cual Jesús, o en el cual Jesús, a través del cual Jesús nos revela que para entrar al reino de los cielos en verdad ocupamos nacer de nuevo. Nos ha dicho diferentes cositas así, pepitas, ¿verdad? Que nos suelta en textos sagrados que nos va dando esos grandes tesoros, donde nos dice, para entrar al reino de los cielos es necesario que volváis a ser niños. Y en realidad seguimos siendo niños, cuando nos damos cuenta seguimos siendo niños, pero para eso, para poder darnos cuenta, requerimos nacer de nuevo, despertar. Decía, ¿en qué momento podemos nacer de nuevo? Bueno, cada día, cada minuto, en cada momento, tú puedes elegir nacer de nuevo. Y veíamos en la clase anterior que nosotros a través de nuestro libre albedrío podemos elegir que cada momento sea santo, que cada instante sea santo. El instante cuando te despiertas, cuando te encuentras con el amanecer, se vuelve un encuentro santo si tú así lo eliges. Cuando te encuentras con alguna persona a tu alrededor, cuando te encuentras con un hermoso jardín, cuando te encuentras con tus mascotas, cuando te encuentras, porque en cada encuentro te encuentras a ti misma o a ti mismo, y eso se vuelve un encuentro santo. Entonces, para estar en la frecuencia que te permite vivir esos instantes, ocupamos nacer de nuevo. Y finalmente nos dice, mientras estás en el tiempo, tienes el poder de demorar esa perfecta unión, porque cuando nacemos de nuevo, entonces entramos en esa perfecta unión. Y esto lo ejemplifica mucho mejor en esta historia, en esta anécdota, en esta historia que se cita en el libro de Juan, en lo que llamamos Biblia, Sagradas Escrituras, qué sé yo, que es esa recopilación de libros maravillosos, donde si los interpretamos y los leemos desde la mirada del amor, desde la mirada del espíritu, nos dan mucha luz. Si los vemos desde el ego, nos dan mucha confusión, ¿verdad? Entonces, en el libro de Juan, en el capítulo 3, nos narra esa anécdota, esa historia de Jesús con Nicodemo, cuando Nicodemo quiere saber cómo nacer de nuevo, cómo renacer, no quiere saber en qué momento puede hacerlo. Obviamente que él dice, yo quiero renacer, pero ¿cómo lo hago? Es decir, él dice, yo ya estoy listo, yo ya quiero, yo lo anhelo. Quiero en serio poder ver el reino de los cielos. Y si dicen que está aquí, que está conmigo, que solamente tengo que renacer de nuevo, entonces, bueno, que solamente que yo lo puedo ver. Y Jesús le dice, en verdad te digo que si no, que todo aquel que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, estamos en una experiencia humana donde pensamos, decía un curso de milagros en clases anteriores, pensamos que somos un cuerpo. Y entonces pensamos que somos lo que nació de un hombre y una mujer, físicos. Sin embargo, todavía para variar, como somos muy creativos y el ego nos ha usado en determinado momento, generamos, decimos que todo eso es corrupto, terrible. Lo cierto es que el ego es quien nos hace, nos mete zancadilla para que cometamos errores y luego nos sintamos culpables, porque la culpa es algo que el ego usa para mantenernos separados de Dios.
en nuestra mente, no en realidad, porque el ego no puede hacer nada de eso. Es una idea de separación. Cuando la vamos corrigiendo, cuando nos vamos haciendo conscientes, nos damos cuenta que nada de eso es real y entonces podemos con mucho más gozo, ¿sí? Como cuando el niño está llorando porque se siente muy triste, porque piensa que cometió un acto muy tremendo. Y la mamá no quiere juzgar a su hijo, la mamá quiere brindarle paz y seguridad y quiere que su hijo pueda volver a su centro para crecer como un hijo sano. Pues Dios es así. Y entonces, cuando tú estás viviendo en la culpa, cuando alguno de nosotros está viviendo en la culpa y atorado, porque pues la culpa, como ya hemos dicho en otras clases, la culpa no nos impulsa, la culpa nos paraliza, nos limita. Lo que nos impulsa es la responsabilidad, porque la responsabilidad es un fruto del amor, es un valor. Entonces, bueno, cuando estamos en esa tragedia, yo no sé en qué momento te encuentras tú ahora, pero si estás en ese sentir de culpa, de dolor, de angustia, de tristeza o de resentimiento, porque el resentimiento también es generado por la culpa, solo que disfrazada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no podemos perdonarnos a nosotros, comprendernos a nosotros, siempre terminaremos culpando a otros por lo que sea. Entonces, cuando nosotros estamos perdidos en esa bruma, en esa maraña, en ese, decía una persona, un laberinto, y yo decía, pues es un infierno, porque al final de cuentas es esta maraña donde no le encuentras ni pies ni cabeza, donde no encuentras el camino. En ese momento, si tú eliges, si tú eliges darte la oportunidad de decir, esto no es real, porque soy un ser de luz, porque soy una partícula del amor. Así que quiero manifestar mi ser. Espíritu Santo, ocupo apoyo. Espíritu Santo, guíame tú. Consagras tu tiempo, tu vida, tus pensamientos al Espíritu Santo y le entregas esa madeja. Y entonces dice, Él usa la culpa y el tiempo para poder ayudarte a encontrar el camino. Es decir, en ese momento donde tú estás en confusión y eliges, no es que Él te genere esa confusión, ¿sí? Porque decimos, entonces, o sea, el ego es súper idiático y decimos, entonces me causa esto para... No. El dolor y la bruma y todo esto lo causamos nosotros en ignorancia. Con el ego, obviamente, con el ego somos ignorantes, con el espíritu somos sabios. Pero cuando nosotros nos vamos de pachanga con el ego, causamos ese tipo de brumas, todo ese tipo de confusión y mundos conflictuados. Cuando nosotros entramos en esa interacción con el espíritu, entonces empezamos a mirar una luz. Y cuando nosotros miramos esa luz, vamos a esa conexión, a ese retorno a la matriz, a ese retorno a la fuente. Y entonces hay un renacer porque nos damos cuenta que somos dignos del reino, que en Cristo somos unidad, es decir, en amor somos unidad. Y es que esa es la única realidad real. No somos nada ajeno al amor. Se instaló por ahí un ego y nos hace creer que somos muchas cosas. Nos hace creer que existe el coco y fabricamos un coco que nunca lo vemos o le damos muchas formas. Ves una sombra de ti mismo y te espantas porque el coco, ¿verdad? Tú ves una pijama colgada y te espantas. ¿Por qué? Porque no hay luz. ¿Dónde está la luz? En ti. ¿Dónde está el fantasma? En ninguna parte.
¿Dónde está el conflicto y la creencia? En tu cabeza y en tu corazón, en tus emociones. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a ese renacer de nuevo, es como recibir un nuevo corazón. Es como recibir un nuevo motor, que ahora vuelve el entusiasmo, vuelve la alegría por la vida, ¿sí? Es como dar una barrida, es un baño a tu cerebro donde quitas todo esto que le estorbaba para poder sintonizar tu realidad real. Entonces dice, deja que el Espíritu Santo te enseñe y déjame celebrar tu nacimiento. Nace de nuevo conmigo, dice Jesús. ¿Cuándo eso? ¿Cuándo? Desde la resurrección nos dijo vida plena y en abundancia. Y entonces en el transcurso de la historia fuimos inventando que sin entender todavía todo lo que eso conllevaba, toda la profundidad de esto, fuimos inventando que si eso lo decía A, entonces yo era B y entonces yo no podía seguir bajo esa dinámica. Que yo era judío o que yo era gentil y que por lo tanto no podía abrazar esa promesa. Que solo eran promesas y así sucesivamente. Y mientras nos negábamos a renacer, por eso dice, puedes demorar la perfecta unión que existe entre el Padre y el Hijo, mientras estés en el tiempo, ¿sí? Pero si tú te centras hoy en el aquí y en el ahora y eliges esa conexión, eliges reconocer quién tú eres, eliges nacer de nuevo, este es el momento preciso para nacer de nuevo. Cuando le dice Nicodemo, dice, ¿y cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya se es viejo? O sea, no importa la edad, no importa la edad. Dice, ¿acaso podrá entrar uno otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Dice, te aseguro que el que no nace, le dice Jesús, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, el agua para la limpieza. Límpiate, date un baño, suelta, es más, literal. Si quieres hacerlo simbólicamente, una manera es métete a la ducha y di, me permito, me abro a recibir esta limpieza, esta purificación y a nacer de nuevo a partir de hoy. A partir de hoy, a partir de ahora, elijo, puedes cerrar tus ojos, recibir ese baño, esa lluvia hermosa de luz, esa agua cristalina que te purifica tus emociones, tus pensamientos, tu cuerpo, tus sistemas, tus células, todo esto. Recibe porque eres espíritu, no eres un cuerpo. Tienes un cuerpo que es un recurso de comunicación, pero en este momento estamos hablando del espíritu que somos. Renazcamos de nuevo al Espíritu Santo cuando entramos en esa sintonía, en esa conexión. Y sigamos celebrando el nacimiento del amor en esta experiencia humana y unámonos a esa conciencia, a esa frecuencia para que el amor festeje, celebre nuestro nacimiento a partir de ahora. Dice, celebramos la hora de Cristo juntos, dice Jesús. Celebremos la hora de Cristo juntos, es decir, que sea una celebración no solo del nacimiento de Jesús, sino del renacimiento. El renacimiento tiene que ver porque Jesús nació a esta experiencia humana para darnos luz.
para ser el símbolo, porque Él es el símbolo del amor y nosotros, y nos explica, ustedes son uno conmigo. Entonces nos invita a que renazcamos. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos con Él desde antes de que fuéramos cuerpo, desde antes de que tuviéramos un cuerpo, ¿sí? Entonces, porque ya éramos espíritu. Entonces ahora nos invita a renacer de nuevo. Es decir, que un cuerpo no te limite para ser lo que eres en verdad, para manifestar lo que eres en verdad. Dice, celebremos la hora de Cristo juntos, pues esta no significa nada si estamos separados. ¿Sí? El instante santo es verdaderamente la hora de Cristo, dicen ese instante santo, si tú lo eliges ahora, pues en ese instante liberador no se culpa al Hijo de Dios por nada y de esta manera se le restituye su poder ilimitado. ¿Qué otro regalo puedes ofrecerme cuando yo elijo ofrecerte solo este? Y Jesús nos invita a ofrecerle el regalo de la libertad en vida, de ese renacimiento, la libertad de decir, Jesús, ya no estás incompleto, no te falto yo. Éramos 99 ovejas porque te faltaba yo, pero ahora somos 100 ovejas y ahora estamos completos, ¿sí? No se trata de que porque yo ya entré en esa unidad, ahora diga, ajá, todos los demás no importan, ellos son yo. Entonces, por eso ese convidar de esta información, por eso este convidar, este compartir con la humanidad. A veces puede ser que te escuchen, a veces puede ser que no, pero sabes, en nuestro día, más que un mensaje grabado, más que una conferencia planeada, cada día, cada instante, sí, tenemos la oportunidad de encontrarnos, como decía, en las diferentes maneras, con las diferentes personas. Y en ese momento traemos nuestros 5 sentidos a través de los cuales con este cuerpecito nos relacionamos. Y en ese proceso podemos ir santificando cada instante y entonces ver el resultado. De esa manera es como estamos entregando un regalo al amor en cada momento, porque Dios no quiere sacrificios y nosotros en este tiempo, en esta era, sabemos que no nos gustan los sacrificios. Entonces, los únicos que nos sacrificamos desde antaño somos nosotros. Por eso, en Cristo, nosotros somos libres, pero a Cristo como hombre, como persona, le generamos un calvario en esa ignorancia sin darnos cuenta que en Él nos sacrificábamos a nosotros. Sin embargo, el Espíritu Santo usa todo eso para bien y entonces viene el decir, ok, vale, así lo quieren hacer, está bien, dolerá porque a final de cuentas mucha gente lo sufrió, mucha gente lo sigue sufriendo, no sé, cuando es imposible no conectar con la emoción de ese momento. Por eso Jesús siempre nos hace hincapié en olvida eso, suelta, suelta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros volvemos a ver, por ejemplo, la película de la Pasión de Cristo o cuando nosotros recapitulamos algún mensaje sobre esta temática del sacrificio, del Calvario, de todo esto, es nuevamente volver a sentir eso. Entonces, ese sentir no se trata de que tengamos que sufrir, de que sigamos sacrificándonos para poder ser conscientes. No se requiere eso. Lo que se requiere es nacer de nuevo al espíritu. Qué bonito es vivir inspirado.
Qué bonito es tener a flor de piel tu creatividad. Qué bonito es querer bendecirte en todos los demás y en ti mismo, en ese cuerpecito que traes. Qué bonito es querer bendecirte. Qué bonito es querer bendecir en todas las demás personas. Es para eso ocupamos esa inspiración. Nosotros solos no podemos nacer de nuevo mientras de que estamos dormidos, sino es hasta que despertamos con la guía del Espíritu, con el impulso del Espíritu, con el abrazo del Espíritu, donde nos refresca, donde su fuego mm, nos llena, nos llena. Por eso a mí me encanta mucho la frase del doctor Puig cuando dice, no somos cubos vacíos que hay que llenar, somos fuegos que hay que encender. Creo fielmente en esas palabras, porque justamente es el Espíritu el que ocupa encender en nosotros para hacer esa hoguera de pasión por la vida y de manifestación de lo que somos en verdad. Dice, nosotros que somos uno, bueno, estábamos en que dice que Él nos ofrece el regalo de la libertad, ¿sí? Dice ese momento donde no se juzga al Hijo de Dios, porque Jesús no nos juzga. Y entonces dice, regálame ese instante a mí. ¿Cómo lo hacemos? Desde un principio de un curso nos invita a ayudarle a manifestar milagros para que suceda la siguiente etapa que completa la primera. La primera es la expiación. Jesús es la expiación. A través de la resurrección todos renacemos, pero aceptar ese regalo de la resurrección implica llevar a cabo la filiación. Y en la filiación es donde todos nos hacemos conscientes y entramos en esa unidad. Dice entonces, verme a mí es verme en todo el mundo y ofrecerles a todos el regalo que me ofreces a mí. Es decir, regálame esa liberación de culpa en todos mis hermanos. Soy tan incapaz de recibir sacrificios, dice, como lo es Dios. Dios no ocupa ni quiere sacrificios, nunca los ha querido. Fue el ego el que nos infundió esas ideas. Y todo sacrificio que te exiges a ti mismo, me lo exiges también, dice, a mí. Debes reconocer que cualquier clase de sacrificio no es sino una limitación que se le impone al acto de dar. Por eso decimos que buscamos transformar. No necesitamos ayudar, sino compartir, bendecir, colaborar, ¿sí? Porque ayudar significa que alguien está menos agraciado, menos capaz que tú. Y sin embargo, cuando en una familia el papá, digamos, es más alto o la mamá, el otro papá o mamá es más bajito y el pequeño es más bajito, no quiere decir que alguno de ellos esté menos capacitado. Es cuestión de tiempo, es cuestión de recursos. Inclusive cuando el papá quiere que la mamá es más bajita, pero el papá quiere que la mamá esté a su altura, le va a proveer un banquito, no es para ayudarla, es porque él anhela esa equidad. Y entonces le consigue un banquito y luego la mamá o tal vez el mismo papá elige que el niño sería lindo que esté a la misma altura que ellos. Y bueno, lo vemos en los restaurantes, ¿verdad? Donde un banco más grande, las periqueras, para que el niño esté a la altura de los demás. No se trata de que el niño sea menos o más importante que los otros. Se trata de que nos gusta la equidad. Pero no lo hacemos en un afán de, ay, pobrecito, le voy a ayudar. No, es, le brindo, le proveo, le comparto, pero él es yo.
Él es yo. Y me encanta cuando me siento a nivel. Entonces, dice, debes reconocer que cualquier clase de sacrificio no es sino una limitación que se le impone al acto de dar. Y mediante esa limitación limitas la aceptación del regalo que yo te ofrezco, dice Jesús. Nosotros que somos uno, y me encanta, nosotros que somos uno no podemos dar por separado. Cuando estés, dice, no podemos dar por separado. Es decir, si tú das, yo doy. Si tú niegas, yo, o sea, tú me haces negar. No quiero hacer eso, dice Jesús. Quiero ser quien soy. Quiero seguir siendo el amor. Quiero manifestarme a través de ti. Cuando estés dispuesto a reconocer que nuestra relación es real, la culpabilidad dejará de ejercer atracción sobre ti. No tendrás necesidad de culpar a nadie, ni a ti mismo, pues en nuestra unión aceptarás a todos nuestros hermanos. Dicen así con el solo propósito de dar el regalo de la unión. Por eso decíamos en otra clase que Jesús no vino a hacer religiones, no vino a formar religiones. Esas las formamos nosotros. Decían por ahí los discípulos en alguna parte de los textos sagrados. Unos dicen yo soy de Pablo, unos dicen yo soy de Pedro, unos dicen yo soy de Silas, X. O sea, finalmente el ego nos usa para generar ideas aparentemente diplomáticas que terminan siendo de división, para generar divisiones geográficas, para generar divisiones de color y todas estas cuestiones. Es lo mismo. Tú no eres diferente cuando te pones un traje negro que cuando te pones un traje blanco, eres tú. Tú no eres diferente cuando te pones un traje de bolitas o un traje liso, eres tú. Pero bueno, eso se puede entender muy prácticamente desde el espíritu. Sin embargo, desde el ego dice, no, permíteme. Hay niveles, ¿no? Entonces, bien, dice, entonces, cuando estés dispuesto a reconocer que nuestra relación es real, la culpabilidad dejará de ejercer atracción sobre ti, pues con el solo propósito de dar el regalo de la unión. Dice, pues nací con el solo propósito de dar el regalo de la unión. La hora de Cristo es la hora señalada para el regalo de la libertad que se ofrece a todo el mundo. Entonces, la hora del renacer es en ese momento que entregas el regalo, ¿sí? En el momento que entregas el regalo de dejar de culpar, de dejar de juzgar, en ese momento vuelves un encuentro santo, porque lo que buscas es bendecir y manifestar lo que eres en verdad. Dice, y al tú aceptarla, entonces la hora de Cristo es la hora señalada para el regalo de la libertad que se ofrece a todo el mundo. Y al tú aceptarla, o sea, primero acepta tú que eres libre de toda culpa. A partir de hoy no tienes por qué estarte lacerando. Puedes pararte libremente en responsabilidad que el Espíritu Santo te guiará para que tú vayas reorganizando tu vida en esa convicción. No necesito generarme más cochambre, no necesito volverme a ensuciar. A partir de hoy recibo ese rico baño de pureza, recibo esa expiación, recibo esa bendición y elijo ser consciente de ello cada que libero a uno de mis hermanos de culpa. Dice, al aceptarla, se la ofreces a todos. En tus manos está hacer. Por eso creo que es Connie Méndez la que dice, por el momento, si no estás listo para resolver los conflictos con los demás, céntrate en ti, resuelve los conflictos contigo. Y entonces
cuando tú hayas barrido tu casa bien, cuando tú hayas puestote en paz contigo, cuando te aceptes y te perdones y empieces a pararte en responsabilidad contigo y te empieces a amar, entonces estarás en condición de poder ir por la siguiente parte. El siguiente cuadrito va a ser cualquiera de tus prójimos que tú elijas o te encuentres en el camino. En tus manos, dice, está hacer que esta época del año, cuando hablamos de Navidad, que la Navidad sea santa, pues en tus manos está hacer que la hora de Cristo tenga lugar. Ahora, ahora. Es posible hacer esto de inmediato, pues lo único que ello requiere es un cambio de percepción, ya que únicamente cometiste un error. Les decía que cuando yo era niña, la gente decía que mis papás eran unos explotadores y que cómo es posible que ellos me usaran, porque ellos veían que mis papás me usaban, era la perspectiva de ellos. Cuando yo soy adolescente, en ese tiempo yo no me engancho con esas cosas. Uno como niño es de verdad, la inocencia nos mantiene inmunes a cualquier acto ajeno al amor, aunque el ego lo disfrace de buena voluntad, porque las personas no son malvadas. Esas personas que decían eso, no, nunca fueron malvadas, no lo son. Sin embargo, su ego les empañaba su mirada y ellas veían lo que creían ver. Entonces, cuando pasan los años y en la adolescencia, les digo, cuando uno está en esa etapa donde busca recursos para complicarse la vida, el Espíritu Santo es la solución a cualquier situación. Por eso me encanta Wayne Dyer cuando dice que hay una solución espiritual para cada problema, porque es verdad. En ese momento, el Espíritu Santo seguramente fue quien guió mis pensamientos al yo preguntarme, ¿en verdad mis padres han sido unos explotadores? Y entonces me doy cuenta que en realidad mis padres eran grandes maestros, porque afortunadamente en la escuela de mi casa aprendí muchísimas cosas y tenía N cantidades de resolverme la vida, porque Dios me iba a bendecir en cualquiera de esas, pero yo podía tomar acción. ¿Sí? Entonces, cuando te das cuenta que es tu escuela, que es tu formación, y en el camino además te das cuenta que todo tiene que ver con la misión, wow, es genial, es genial. Entonces, pero es esto, es un cambio de percepción. ¿Por qué? Porque entonces tus paradigmas cambian. Dice, um, es posible hacer esto inmediatamente, pues lo único que se requiere es un cambio de percepción, ya que únicamente cometiste un error. Es decir, tus cristales estaban nublados, dice el refrán este. Nada es verdad, nada es mentira, todo es conforme el cristal con que se mira, ¿verdad? Pero si ese cristal con el que miro me genera esta plenitud y abundancia de la que Jesús habla después de la resurrección, entonces quiero usar siempre ese cristal, ¿cierto? Por eso nos decía por ahí, cuando tú te das cuenta realmente, no quieres volver a usar, digamos, el otro cristal, ¿no? No quieres retornar a la percepción egoica, quieres usar la percepción del espíritu. Es más, el espíritu no percibe, el espíritu ve. Entonces, entre que estamos entre la percepción egoica y la visión del espíritu, empieza a develarse la verdad hasta que llega a haber certeza. Entonces, dice, no es necesario seguir al miedo por las por las tortuosas rutas subterráneas en las que se oculta en la oscuridad, para luego emerger en forma muy diferente de lo que es. No es necesario, es decir, no se necesita más sufrimiento, no se necesita más sacrificio. Decíamos hace un tiempo, no necesitamos que haya adversidad para poder mirar la luz o para poder actuar en amor. No requerimos eso. No necesitamos vernos pobres en nuestro prójimo para ser generosos y compartir. Dice, pero sí es necesario examinar cada una de ellas mientras conserves el principio que las gobierna a todas. No es necesario seguir al miedo por las tortuosas
rutas, dice, en las que se oculta la oscuridad, para luego examinar, dice, para luego emerger en forma diferente. Dice, pero sí analizarlas. O sea, hay que analizar esas rutas por las que a veces caminamos. Por eso hoy es muy usada la cuestión, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando yo en 2015 publiqué mi libro, El privilegio de vivir, la pregunta que se postula a través del privilegio de vivir es, ¿alguna vez te has preguntado, ¿para qué estás donde estás? Y entonces, cuando empezamos a preguntarnos para qué, es analizar cada ruta. Y creo que la pregunta el para qué es una ayudota. Entonces dice, cuando estés dispuesto a considerarlas no como manifestaciones independientes, sino como diferentes expresiones de una misma idea, la cual ya no deseas desaparecer, la cual ya no deseas, desaparecerán. Porque cuando nos paramos en responsabilidad y al analizar cada ruta y nos damos cuenta que nosotros hemos fabricado todas estas rutas, entonces nos damos cuenta que no las requerimos y entonces podemos soltar y retornar al camino. Dice, no, la idea es simplemente esta. ¿Crees que es posible ser anfitrión del ego o rehén de Dios? Que tu decisión tiene, dice, estas son las opciones que crees tener ante ti. Y crees asimismo que tu decisión tiene que ser entre una y otra. Imagínense qué trágico, ¿no? O sea, solo tengo de dos. Si yo pienso de esta manera, o sea, yo solita me estoy limitando y me estoy encerrando, pero es en mi mente donde yo pienso, puedo llegar a pensar eso. Solo tengo de dos, o ser anfitriona del ego, es decir, que siempre el ego esté habitando en mi cuerpecito y que yo me esté actuando, porque a cada rato, pues al tenerlo ahí, ¿verdad? Siempre voy a estar cayendo en teniendo estas recaídas, como tienes el virus, ¿no? De la gripa o qué sé yo, o luego hay recaídas, ¿no? Incluso ahora con lo del COVID, dicen que muchos tenemos recaídas porque hubo el virus ahí en algún momento y entonces puede estar dando lata. Es más, hablamos de bacterias o de virus donde se dice que cuando baja tu sistema inmunológico, el virus te produce algún tipo de patología o qué sé yo, de sintomatología. Entonces, es así, o sea, tengo el ego y cada que mi guardia baja, por eso Jesús decía, oren y estén despiertos, ¿no? O sea, alertas, ¿no? Alertas. Entonces, cuando mi guardia baja, el ego hace pachanga, porque de repente hay me genero un evento externo que me produce un sentir, un disparar, una disparada de emoción, como lo vemos en la película de Intensamente, y entonces reacciono porque mi guardia estaba baja, porque no era consciente de quién era, porque me dormí por un momento, X. Entonces reacciono, ¿no? Y así vamos a estar en esta cuestión. ¿Por qué? Porque mi creencia es que o estoy como anfitriona del ego o como rehén de Dios. Entonces, si en eso es en lo que estoy pensando, eso es lo que estoy fabricando, así estoy viviendo. Entonces, rehén de Dios, ¿por qué? Porque dicen, tengo que. Inclusive en algo tan simple como ir a estas reuniones religiosas, por ejemplo, tengo que ir. Es que los domingos tengo que ir o es que el sábado tengo que ir. No tienes que ir. Eliges ir. Si vas en convicción, si vas en gusto, en armonía y si sientes que quieres ir a disfrutar, por eso en nuestro último libro escribíamos esto, lo padre de ahora que en conciencia despierta las personas cuando se unen a una comunidad es por el placer de disfrutar en comunidad, de compartir ese momento en comunidad, no por obligación o porque sientan que van a perder el cielo por no ir. No, o sea, el cielo está en ti. Es más, tú eres el cielo. Entonces, en la frecuencia alta, cuando tú decaes, cuando te deprimes, cuando empiezas a ser marioneta del ego, es normal que te champlas al infierno. Pero eso es todo.
Entonces, todo está en ti. Dice, la idea es simplemente, bueno, hablaba esto de que, bueno, la idea es simplemente, dice, no deseas. Dice, la idea es simplemente esta, o sea, o crees que es posible ser anfitrión del ego o rehén de Dios. Estas son las dos opciones que crees tener ante ti y crees asimismo que tu decisión tiene que ser una y otra. No ves otras alternativas, pues no puedes aceptar el hecho de que el sacrificio no aporta nada. ¿Sí? Volvemos, no tenemos por qué vivir en no tenemos por qué seguir haciendo dual esta experiencia humana. Dice, el sacrificio es un elemento tan esencial en tu sistema de pensamiento que la idea de salvación sin tener que hacer algún sacrificio no significa nada para ti. ¿Ven? O sea, esta idea fue lo que provocó el Calvario hace muchos años, miles de años. Bueno, tu confusión entre lo que es el sacrificio y lo que es el amor es tan aguda que te resulta imposible concebir el amor sin sacrificio. Y de lo que debes darte cuenta es de lo siguiente, el sacrificio no es amor, sino ataque. El sacrificio no es amor, sino ataque. Así que cuando nos sacrificamos a nosotros mismos, nos estamos atacando. Y cuando pretendemos que alguien se sacrifique por nosotros, le estamos atacando. Solo con que aceptases esta idea, tu miedo al amor, ¿sí? Solo con que aceptases esta idea, dice, el sacrificio, ¿cuál es la idea? El sacrificio no es amor, sino ataque. Cuando tú aceptas esto, cuando comprendes esto y te das cuenta que el sacrificio no es amor, sino ataque, dice, tan solo con esto, ¿sí? Tu miedo al amor desaparecería. Una vez que se ha eliminado la idea del sacrificio, ya no podrá seguir habiendo culpabilidad, pues si hay sacrificio, alguien siempre tiene que pagar para que alguien gane. La única cuestión pendiente es ¿a qué precio y a cambio de qué? Entonces, no tiene por qué seguir siendo así. Aceptemos que el sacrificio no es amor. Y si hemos elegido vivir en amor, echemos fuera de nuestra vida y de nuestro entorno personal, familiar, social, el sacrificio. Sigue siendo libre albedrío. Nos quedamos hasta aquí. Vamos a retomar el último fragmento dentro de 8 días. Les mando muchas, muchas, muchas bendiciones. Fuertísimo abrazo. Disfruten su domingo. Y bueno, les voy a compartir, perdón, ya me iba, ¿verdad? Y no me voy. Un mensajito para todos. Dice, tú que eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa, así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Va de nuevo. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como cada hombre ocupa pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Que Dios te bendiga, te mando fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente fragmento de un curso de milagros, estas charlas bonitas que compartimos cada semana. Que Dios te bendiga nuevamente, hoy y siempre.